La vida después de la vida. La pequeña tribu de criadores de renos estaba reunida en la carpa del chamán. Había sucedido una tragedia. Tapir no había vuelto de la caza y todos presentían que había algún problema. Aunque Jan y Zafira flotaban fuera de la carpa, veían todo lo que pasaba dentro. Vestido con la ropa propia de un chamán, el Cam tomó un pandero y empezó a golpearlo con un mazo, mientras bailaba para invocar a los espíritus ayudantes. Todos los demás estaban congregados formando un único campo de energía que reforzaba las acciones del chamán. Pronto sonaron un graznido y el ulular de una lechuza. Eran el cuervo y la lechuza, los espíritus ayudantes que revoloteaban alrededor de la carpa. Se les unió una ardilla, corriendo en círculos sobre la superficie exterior de la carpa, y también un zorro, que iba y venía dando gañidos, además de muchos otros espíritus. ¿Está vivo, Tapir? Vivo. ¿Dónde está? En el meandro del río Chernaya Reshka. El chamán comenzó a golpear el pandero con más afán para invocar a Timbur, el espíritu del éxtasis chamánico, quien en forma de ciervo llegó galopando hasta él. Lo ensilló y empezó a llamar al espíritu del ancestro del chamán. Desde el mundo de los muertos apareció el anterior chamán de la tribu. «Muéstrame el camino hacia Tapir». A continuación, el Cam se dirigió al espíritu de la tierra, Ayami. «Oh, gran Ayami, ayúdanos. No dejes que muera nuestro Tapir. Nuestro campamento escucha tu voluntad y no hace ningún daño a tus animales ni tu tierra. Apiádate de nosotros». Ayami apareció como una figura colosal, parecido a la de la Reina de las Nieves. Se elevó sobre la taiga hasta la cintura e hizo una señal de aprobación, agitando la mano en dirección al Chernaya Reshka. El Cam allí se lanzó al frío sin nada más que un fino atuendo de chamán. Su hijo, Kite, ya estaba sentado en un trineo. El Cam echó a correr hacia la gruesa nieve delante de los trineos, haciendo que los renos lo siguieran. Lo siguieron los espíritus ayudantes. El Cam corrió sin cansarse unos cuantos kilómetros, guiado por el espíritu del antiguo chamán, directo a su objetivo. Lo veía con sus propios ojos y rodeaba barrancos, hoyos y troncos caídos. Delante de él volaba también una procesión de espíritus ayudantes, y Cam, por así decirlo, montaba sobre su reno Timbur. Sabían exactamente cómo llegar hasta Tapir. Estaba inconsciente a la orilla del mar y a punto de morir congelado. No muy lejos ya había una manada de lobos esperando su presa. Cam levantó a Tapir, lo colocó en el trineo y echó a correr de nuevo delante de los renos. En la carpa lo esperaban todos sus compañeros. Colocaron a Tapir en el centro, cerca de la hoguera, y el Cam Ají tomó el pandero y empezó a tocarlo para hacer un ritual. Y para que volviera el espíritu de Tapir, cuyo cuerpo sutil había escapado del físico y estaba ahora flotando al límite del mundo de los muertos, camino del inframundo. Cam salió volando a lomos de su reno Timbur al plano sutil, en compañía de los espíritus ayudantes y con ayuda de un antepasado que había encontrado en el alma de Tapir. «Hermano, es demasiado pronto para que te nos vayas con Erlik. Volvamos a casa». Aunque estaba flotando asombrado por mundos antes nunca vistos, Tapir decidió seguir al Cam. Entraron volando en la yurta y el Cam volvió a meterlo en el cuerpo que yacía en la carpa. Tapir se despertó, pero seguía encontrándose mal. El Cam empezó a golpear el pandero y pedir ayuda a Ayami, los espíritus ayudantes y el espíritu ancestro para que le ayudaran a devolverle al cazador Sukut la fuerza vital que le ayudaría a recuperarse. Los miembros de la tribu también estaban preocupados por él, y a través de esta preocupación lo alimentaron con su fuerza, que el Cam concentró y redirigió para su recuperación. El Cam, sintiendo que Tapir se encontraba mejor, dejó marchar a Timbur, dio recomendaciones al enfermo y terminó el ritual.
Los demás empezaron a dispersarse y dejaron al cazador en su carpa. Jan se maravilló de la fuerza y las capacidades del chamán. Zafira le explicó: No se volvió así de repente. Por supuesto, mostró talento desde la niñez, y los espíritus lo escogieron para que ayudara a la tribu. Pero él se resistió, porque no quería tener la responsabilidad de un chamán. Pero los espíritus empezaron a atraerlo al plano sutil. Se comunicaban constantemente con él. Parecía que se había vuelto loco, que tenía el mal del chamán, pero aún así le enseñaron a viajar al mundo sutil. Y él aceptó su deber y se convirtió en Kam. ¿Acaso es posible forzar a una persona a desarrollarse? Espiritualmente no, pero se le puede forzar a adquirir ciertas capacidades. Son cosas diferentes. El Kam solo sirve a la tribu, a su egregor, al espíritu de dicha tribu, que podría morir aquí sin él. Y para ello, sus espíritus también le dotan de fuerza. Pero allí donde hay civilización, la ayuda de Kam ya no es necesaria. Solo quedan chamanes débiles, porque solo se les otorga la fuerza necesaria para la supervivencia de la tribu. Jan y Zafira se acercaron volando al chamán. Este los vio. Jan le preguntó cómo se había convertido en Kam. Cuando murió el antiguo chamán, empezó a aparecérseme en sueños muy a menudo, e incluso empecé a verlo de día. Y mi abuela me dijo que los espíritus me habían escogido para ser chamán, pero yo no quería tener esa responsabilidad, ya que un Kam no es dueño de sí mismo. Vive solo, al servicio de los demás, las 24 horas del día. Si le pasa algo a alguien, el Kam debería ayudarlo gratuitamente. Es difícil no poder decir que no. Y los espíritus te obligan a ayudar a todo el mundo. Me resistí. Pero mis antepasados muertos vieron en mí capacidades de medium. Es decir, podía contactar con los espíritus. Y dirigidos por el antiguo chamán, empezaron a extraer mi yula, mi alma, de mi cuerpo. Empecé a tener visiones. Veía a los espíritus, veía a mis antepasados en el plano sutil en pleno día, como si fuera una alucinación, y empecé a sufrir el mal del chamán. Deliraba, hablaba con ellos, me urgían a convertirme en Kam, ya que anhelaban ayudar a su linaje, pero no era posible sin un chamán. Huía a la taiga. Solía sentarme en el Arancas, el bosque donde estaban los restos del chamán anterior, cerca del árbol del chamán, del cual pendían sus viejos pertenencias destrozadas, panderos, mazas, ropa. El antepasado y los espíritus ayudantes me extrajeron la yula del cuerpo y me enseñaron a vivir en su mundo. Aprendí a moverme por el territorio en un cuerpo sutil, a comunicarme con los espíritus. El antiguo Kam me enseñó cómo hacerlo. Después tomé la pandereta y empecé a hacer rituales para aprender a controlar estos estados. Cuando tengo el pandero entre las manos, soy el Kam, y así puedo desvincularme y vivir como una persona normal. La gente empezó a venir a pedirme ayuda, a preguntarme qué tiempo haría y dónde habría animales para cazar. Era importante, y los ancestros me lo habían explicado todo. Ellos lo saben todo. Por ejemplo, cómo curar. ¿Y usted también hace algo por ayudar a los demás? A veces. Hace poco, el hijo de Villa murió. Sufría mucho pensando en él. La yula de Villa había escapado al mundo de los muertos. Se había perdido y no respondía a nada. Volé hacia ella. Se la devolví a su cuerpo. Corté el contacto con su hijo y mejoró. A veces hago sacrificios. Alguien se puso enfermo, y eso significaba que lo había poseído un espíritu maligno. Trasladé el espíritu al cuerpo de un ciervo, y lo enviamos a la taiga. A veces, si la enfermedad es grave, no basta con la fuerza de los ancestros, y entonces mato a un reno. Dejo que el enfermo se alimente de su sangre, y así consiguen fuerzas para expulsar el espíritu maligno. Y yo que pensaba que las enfermedades las provocaban las bacterias. Los virus son el cuerpo físico de los espíritus malignos. Viven en ellos.
El cómic está basado en el libro La vida después de la vida. Leer La vida después de la vida en el sitio web amazon1.org/books. Reciba más prácticas interesantes, conocimientos espirituales y regalos en los sitios web de nuestros colaboradores. Encontrará los detalles en la descripción.